El hecho de estar nosotros reunidos aquí este domingo y todos los domingos es un recordatorio, es una celebración de que el Señor murió y resucitó y que vive. Amén. Sin embargo, también estamos llamados a llevar ese mensaje de que a través de ese sacrificio del Señor, nosotros pasamos de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, esa es nuestra misión como creyentes. Entonces, eso nos lleva a recordar el por qué tuvo que venir el Señor y morir por nosotros. Y si nos vamos atrás al Antiguo Testamento, recordamos que por la desobediencia de un hombre llamado Adán, entró el pecado en el mundo y eso afectó a toda la humanidad. Y por eso todos nacemos con una naturaleza pecaminosa y estamos separados de Dios. Nos hicimos enemigos de Dios. Eso nos separa de Él y nos condena a la muerte eterna. Y Dios, por su gran amor, por su misericordia, por su gracia, ideó un plan, que es el plan de salvación. Y el culmen, lo más importante de ese plan, es pues que Él envió a su Hijo a la tierra y a través de su sacrificio Él se entregó, nos dio esa salvación y esa vida eterna. Nos dio el perdón de los pecados. Esa muerte de Cristo no fue casualidad, no fue un error, no fue un fracaso. Fue el cumplimiento final de ese plan de Dios. Y eso lo dice Pablo en Romanos 5, 18 y 19, se lo voy a leer. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos pecadores. Entonces, cuando revisamos el Nuevo Testamento, ese sacrificio de Cristo, su muerte y su resurrección son la verdad del Evangelio. En esa muerte y esa resurrección y en esa esperanza venidera que nosotros tenemos, se basa nuestra fe. Y dice 1 Corintios 15, 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Entonces, ese hecho de la resurrección del Señor es algo trascendental para la vida de nosotros. Primero, nos demuestra que Jesús es Dios. Él venció la muerte, que venció el pecado. Y eso nos garantiza la esperanza de la gloria venidera a los que hemos creído en Él. Entonces, debido a esto, no cabe duda que la muerte y la resurrección del Señor son la base de nuestra fe. Amén. ¿Quién cree eso? Sí. Amén, eso es. Pero realmente nosotros conocemos a profundidad cuáles son las implicaciones de que el Señor haya resucitado. Como decía Sofía, es un hecho histórico que marcó la historia de la humanidad, que aún 2000 años se sigue recordando, se sigue celebrando de diversas maneras, pero se sigue así. Entonces, vamos a ver a profundidad cuáles son esas implicaciones de la resurrección del Señor para nuestra vida como creyentes. Y para eso vamos a revisar el pasaje ubicado en Romanos 6, del 1 al 14. Por favor, ubíquense allí. Lo vamos a ir leyendo progresivamente, no lo pierdan, porque es un poco largo, entonces nos vamos a ir desglosando poco a poco. Romanos 6, del 1 al 14. ¿Lo tenemos? Vamos a leer primero los versículos 1 y 2. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, la primera implicación de la resurrección del Señor es que somos receptores y partícipes de la gracia de Dios. Somos receptores y participamos de la gracia de Dios. Y fíjense que Pablo aquí comienza con una pregunta.
perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Entonces, es una pregunta extraña, ¿verdad? Porque él quiere decir allí, vamos a seguir pecando para que aparezca la gracia. ¿Por qué él pregunta eso? Y ese capítulo comienza con una pregunta y dice, ¿qué pues diremos? Eso lo conecta con el contexto previo. Entonces les voy a leer Romanos 5, 20, 21, que es el contexto previo inmediato. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para la vida eterna mediante Jesucristo, Señor. Entonces aquí está mostrando que en el pasado la ley fue dada al pueblo de Dios, pero esa ley puso en evidencia a la humanidad de su propia naturaleza pecaminosa. Le mostró a la gente su pecado y mostró que era imposible que las personas obtuvieran el perdón a través del cumplimiento de esa ley. Entonces, ninguna persona iba a ser justificada por el cumplimiento de la ley. Entonces ahí dice Pablo que abundaba el pecado, aún abunda el pecado, pero donde abundaba el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Esa palabra sobreabunda quiere decir que es más abundante que el pecado. Y sabemos que el alcance de la gracia de Dios es mucho más grande que el pecado. Empezando por el hecho de que el pecado entró por un hombre, pero la gracia de Dios entró mediante el sacrificio de su Hijo, que es Dios. Entonces eso ya nos hace entender que la gracia del Señor es mucho más abundante de lo que puede ser la presencia del pecado. Pero entonces nos preguntamos nosotros qué es la gracia. No tiene sentido, como Pablo dice allí, no tiene sentido de que, bueno, como Dios da gracia, yo voy a seguir pecando para que abunde más la gracia. Pero bueno, hermano, si Él lo puso es porque la gente estaba actuando de esa manera. Pero entonces veamos qué es la gracia de Dios. Nosotros muchas veces usamos esa frase, aunque usamos más la misericordia, pero la gracia de Dios es hermosa. La gracia viene del griego charis, que significa un favor inmerecido, bondad, regalo divino, belleza o amabilidad. La gracia forma parte del carácter de Dios, es una parte esencial de su carácter y está muy relacionada, estrechamente relacionada con su amor, con el hecho de que Dios sea bueno y con su misericordia. Entonces, la gracia de Dios es la que nos muestra el amor de Él hacia la humanidad, que aunque no merece nada de parte de Él, porque está de espaldas a Él, pues Dios le otorga ese perdón, ese amor y esa misericordia no merecido. Entonces ese es el atributo que está directamente relacionado con nosotros. Durante la historia de la Biblia, nosotros podemos ver manifestaciones o muestras de esa gracia de Dios. Desde el inicio, cuando vemos en Génesis que Adán y Eva desobedecieron y sin embargo Dios, cuando ellos se presentan ante Él, estaban desnudos, ¿verdad? Y se taparon con unas hojas. Pero Dios, por esa gracia, por ese favor, aunque ellos no lo merecían, hizo un sacrificio. Sacrificó unos animales y le hizo unos vestidos de piel. Esa es una de las muestras de la gracia de Dios. Luego vemos cómo también allí en Génesis la maldad se había multiplicado en la tierra y Él decidió hacer un diluvio, pero envió gracia en Adán. Y la palabra en Noé, tranquilo. Él dio gracia en Noé y entonces Él apartó a Noé, a su familia, le dio un mandato y allí Noé recibió la gracia del Señor. El pueblo de Israel también ha recibido durante toda la historia bíblica la gracia de Dios. Los liberó del yugo de la esclavitud en Egipto a pesar de lo desobedientes que ellos fueron con él. Pero la mayor expresión de esa gracia de Dios, y como ya les he dicho, el cierre de ese plan
de Dios para reconciliarnos a nosotros con Él, fue la muerte y la resurrección de Cristo. Nosotros no merecíamos que Él viniera a salvarnos, éramos nosotros los que teníamos que pagar por nuestro pecado. Sin embargo, Él envió a su Hijo, dice Romanos 3, 23, 24, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces es el Señor que por amor a nosotros nos da esa redención, esa justificación a través de su Hijo. No hay ningún acto que usted haga, ni por muy bueno que usted sea, ni por cosas buenas que haga, ni por muy bien que usted se comporte, usted va a lograr esa redención, esa justificación. Dice la palabra en Efesios 2, del 8 al 9, que es por gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. En el pasado, a través del cumplimiento de la ley, la gente malinterpretó y pensaba que a través del cumplimiento de todo eso podían alcanzar la salvación. Y le fueron agregando cosas, adornos, obstáculos a la ley para que finalmente se volvió incumplible. Y es por eso que el Señor pues muestra la necesidad de un sacrificio mayor. Entonces, como vemos, la gracia de Dios, lo principal que nos concede es la salvación y la vida eterna. ¿Sí? Pero no solamente se queda allí. Mientras nosotros ya estamos viviendo esa salvación o estamos en espera de esa gracia venidera, ¿correcto? Pero durante nuestra vida terrenal, también esa gracia de Dios nos da múltiples beneficios. Uno de ellos es la restauración espiritual. La gracia de Dios nos justifica ante Él y nos da acceso a su presencia y nosotros podemos tener una relación íntima con el Señor. Lo dice Pablo también en Romanos 5, del 1 al 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque también tenemos la entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. También la gracia de Dios nos concede fortaleza y provisión. Nos concede riquezas espirituales, nos ayuda en momentos de necesidad y es nuestra fuente de consolación. Lo dice Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y nos lleva finalmente a transformar nuestra vida. Nos disciplina y nos capacita para que nosotros vivamos en integridad y nos ayuda a fortalecer nuestro espíritu para agradar a Dios. Y esto es la santificación. Dice Tito 2, 11 y 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces vemos todos los beneficios que nos da el ser partícipes de esa gracia del Señor que nos concede gratuitamente. Sin embargo, como dijo un día un hermano por ahí, que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Pero más importante también lo dijo Jesús en Lucas 12:48. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Entonces también tener o ser partícipes de esa gracia de Dios es una gran responsabilidad. Vamos a hablar un poquito de eso. Es un llamado al crecimiento constante. No se trata de que usted recibió esa gracia de Dios y listo, se quedó dormido en los laureles. Dice 2 de Pedro 3:18 que debemos crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces nos toca a nosotros, Dios puso su parte, nos toca a nosotros poner nuestra voluntad para crecer en Él, ¿verdad? Y ahí nos dice que debemos crecer en conocimiento y gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces tenemos un llamado de crecimiento. También la gracia es un recurso que nosotros debemos distribuir, no lo debemos acumular.
Dice Primera de Pedro 4:10, cada uno, según el don que ha recibido, ministre a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y ser un buen administrador es no sencillamente quedarse con lo que usted ha recibido, sino que debe distribuirlo, y más aún esa gracia que Dios nos ha dado y que nos dice que debemos dar a los demás también por gracia. Ser partícipes de la gracia de Dios también es una fuente de gratitud y humildad, porque nosotros entendemos que no, el orgullo ya no tiene valor en nuestra vida. No es el orgullo o no es lo que nosotros somos o lo que hacemos o lo que tenemos lo que nos da la salvación, sino que es ese favor o ese regalo inmerecido que nos da el Señor. Y eso pues nos hace estar claros, no sentirse mejor que nadie y vivir una vida de humildad. Lo dice 1 Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios, esto lo decía Pablo acerca de sí mismo, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no ha sido en vano. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces es la gracia de Dios quien nos ayuda a crecer, quien nos ayuda a vivir esa vida en santidad, quien nos ayuda a caminar en ese camino de santidad, pero por pura gracia, no es por ningún esfuerzo que nosotros hagamos. Y finalmente, pues la gran responsabilidad es que la gracia de Dios nos lleva a vivir una vida en santidad. Como respondiendo a la pregunta que decía Pablo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo aún viviremos en él? Lo leímos, ¿verdad? Entonces, la gracia de Dios no es una licencia para pecar, no es algo que el Señor nos da para que nosotros, bueno, como Dios ya me perdonó, yo voy a seguir adelante, no me importa, porque ya Él me perdonó. Mucha gente tiene esa mentalidad. Nos conduce entonces a llevar una vida en santidad. Entonces, hermanos, como vemos, Dios, a través de la muerte y resurrección de Jesús, nos ha dado ese regalo inmerecido de volver a reconciliarnos con Él, de volver a tener una relación correcta con Él. Pero es importante la manera en que nosotros vivamos, la manera en que nosotros nos conduzcamos. No podemos seguir viviendo como vivíamos antes de tener el Señor. No podemos tener la misma conducta, no podemos tener las mismas creencias, no podemos tener los mismos hábitos, no podemos aprovecharnos de la gracia de Dios para seguir pecando con la excusa de que al final la gracia de Dios me perdonará. No, mucha gente dice, no, yo voy a seguir pecando porque, bueno, yo estoy joven y como Dios es bueno, Él me va a perdonar. Cuando yo sea viejito, que ya no quiera hacer más nada, Él me va a perdonar. Solo Dios en su misericordia y en su gracia sabe qué va a hacer con cada persona. Pero eso no debe ser una excusa para nosotros. Debemos vivir una vida que agrade a Dios en respuesta a ese regalo inmerecido de la salvación. También la resurrección del Señor nos recuerda que por muy grande o complejo o difícil o vergonzoso que sea nuestro pecado, sobreabunda más la gracia. Y el amor de Dios perdona multitud de pecados. Entonces debemos volver confiadamente al Padre, teniendo esa seguridad de que Él nos perdona y de que Él perdona los pecados. Amén. Que el Señor nos ayude a ser agradecidos y a vivir una vida que a Él le agrade, teniendo en cuenta que Él nos ha dado de su gracia y que vivimos ya no en esos preceptos de la ley, sino en la gracia de Dios. Amén. Yo les dije que eso estaba espectacular. Entonces ya sabemos que somos partícipes. No solamente es que tenemos la gracia, sino que participamos. Vemos que tenemos unos beneficios y tenemos unas responsabilidades. Pero esto es espectacular. Estamos unidos al Señor. Nos concede una nueva vida y una identidad renovada. Entonces, gracias a la resurrección del Señor, estamos unidos a Él. Nos concede una vida nueva y una identidad renovada. Vamos a leer allí en Romanos 6, del 3 al 5. ¿Alguien que lo pueda leer, por favor?
Romanos 6, del 3 al 5. Entonces, aquí Pablo introduce el término del bautismo. Y el bautismo para nosotros, pues, es un acontecimiento trascendental, muy importante para la vida de un creyente, porque es un acto público y simbólico en donde ese nuevo creyente se identifica con Cristo y es añadido como miembro de la iglesia. ¿Aquí quién no le gusta el bautismo? A mí me encanta. Los bautizos uno se alegra, ¿verdad? Es una alegría del corazón. Y yo sé que el Señor también se alegra. La palabra bautizo viene del griego bautizo, que significa sumergir. Y cuando nosotros nos bautizamos, ese simbolismo que les decía, entrar al agua simboliza ser sepultado con Cristo y salir del agua simboliza resucitar a una nueva vida. Entonces, Pablo lo menciona aquí. Pero en este contexto, Pablo no se está refiriendo al acto de bautizarse. No es al acto transitorio de que usted en ese momento se bautizó. No es solamente eso lo que quiere decir Pablo aquí. Es el cambio que ocurre producto de ese acto, el producto del creer, del seguir y del obedecer al Señor. Eso conlleva a que nosotros tengamos tal identificación con la doctrina del Señor, con su enseñanza, que nos lleva a estar unidos a Él, en su muerte y su resurrección, como lo dice Él. Nosotros no somos crucificados porque Él pagó, Él fue el que se crucificó cuando éramos nosotros los que teníamos que estar allí. Pero cuando nosotros creemos en Él, en lo que hizo, pasamos a estar unidos con Él en su muerte. Lo dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces estamos unidos con Cristo a través de su muerte. Su muerte fue lo que nos dio la salvación, es la que nos da la vida eterna. Entonces esto es algo que nosotros debemos entender, que estamos unidos a Él a través de su muerte. Pero también lo estamos en su resurrección, porque dice el versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Y en este punto imagínense un gran árbol y una ramita que no tiene vida, que fue arrancada. Y esa ramita se lleva y se injerta en ese gran árbol. ¿Qué sucede con esa rama? Tiene vida, ¿verdad? Y llegan a ser un solo árbol. Entonces, así es esa unión que tuvimos con el Señor. Fuimos unidos nuevamente a Él a través del sacrificio de Cristo y tenemos esa nueva vida, esa nutrición, esa fuerza vital que nos da Él. Amén. Entonces, así de cercana debe ser nuestra unión, nuestra relación con el Señor, porque somos uno. Fuimos unidos a Él en su muerte y su resurrección. Amén. Entonces, antes de eso, estábamos nosotros muertos, dice la palabra, en nuestros delitos y pecados. Pero a través de ese sacrificio pasamos a tener una nueva vida. Y dice la palabra. Sigamos leyendo el pasaje. Vamos ahora a leer el versículo del 6 al 8. ¿Quién puede leerlo? Romanos 6, del 6 al 8.
Entonces dice que ese viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Ese viejo hombre es la vieja naturaleza pecaminosa y la vida pasada que teníamos nosotros sin Cristo. Esa vieja forma de vivir que les he dicho que debemos dejar atrás. El pecado murió. El Señor rompió el poder del pecado en nosotros. Ese sacrificio de Cristo rompe el poder del pecado. Y si nosotros morimos junto con Cristo, pues también el pecado pierde ese poder sobre nosotros. Dice Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces aquí nos dice que debemos despojarnos, desvestirnos de esos viejos ropajes que nos cargaban, que eran el pecado, y que debemos cambiarlos por ropajes nuevos. Dice, vestido de nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Entonces, ese llamado a que nosotros nos quitemos ese viejo hombre, ese viejo vestido, y que vengamos a esa nueva vida que es en el Señor. Amén. Entonces, el Señor también nos da una nueva identidad, y esa identidad la tenemos por esa obra redentora del Señor. De hecho, la palabra dice, y eso creo que está en la mente de todos los que creemos, que somos nuevas criaturas. Según los Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Entonces, en Cristo somos hechos nuevos. Renunciamos al viejo yo que estaba arraigado en nosotros y abrazamos una nueva vida. Cuando creemos en el Señor, somos adoptados como la familia de Dios. Y esto es lo que define nuestra nueva identidad. Dice Gálatas 3:26, pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Y en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ese nuevo nacimiento que nosotros vivimos, en ese nuevo nacimiento somos adoptados como la familia de Dios y pasamos a ser herederos con Cristo y somos amados por el Padre porque somos sus hijos. Entonces esa verdad nosotros debemos arraigarla para poder caminar como Dios quiere que lo hagamos. Somos su propiedad, somos su familia, somos sus hijos. Entonces debemos entender que ese sacrificio del Señor y su muerte y su resurrección nos da una nueva vida y nos cambia la identidad, cambia lo que somos. Entonces en este punto es importante que entendamos que no es solamente ser simpatizante o estar de acuerdo con ciertas cosas del Evangelio. Sí, a mí me gusta, yo escucho la palabra, yo la leo, no es solamente eso, hermano. Es identificarnos totalmente con la obra del Señor, con la muerte, con la resurrección y obedecer. Entonces, yo invito al que aún no lo ha reconocido, no se ha identificado, no se ha aún con Cristo, que disponga su corazón, que le pida al Señor que le dé su gracia para alcanzar esa unión vital con el Señor. Tampoco podemos volver al viejo hombre, no podemos, lo repito, no podemos nosotros abrazar esas tradiciones, esas costumbres, esas actitudes, esos pensamientos que teníamos en el viejo hombre. Y entonces en este punto debemos pensar qué estamos haciendo que nos alejan del nuevo hombre y nos hacen retroceder. ¿Qué actitudes de nuestra vida tenemos que nos alejan de ser esa nueva criatura, de ser ese hijo de Dios? Y que el Señor nos ayude a ir dejando atrás, a ir quitando esas capas de vestiduras viejas y a ponernos esas vestiduras nuevas. Y por último, debemos preguntarnos, ¿quiénes somos? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo en el Señor? Porque es que cuando vemos esto entendemos que nuestra identidad no es por nuestros logros familiares, por nuestros logros de pareja,
por nuestros logros de trabajo, por lo que tenemos, por lo que hacemos, es por el sacrificio del Señor que nos hizo hijos de Dios. En el transcurrir de la vida, todas esas cosas son necesarias: el trabajo, la familia, pero al final somos hijos de Dios y eso es lo que nos da nuestra verdadera identidad. Y cuando usted le pregunte, ¿usted quién es? Yo soy un hijo de Dios. Yo soy parte de la familia de Dios. Eso realmente es lo que nos da identidad, lo que nos da propósito y lo que le da sentido a nuestro caminar en el Señor. Y nos va a dar una confianza y nos va a consolar en cualquier circunstancia que tengamos. Entonces, tenemos una nueva vida, estamos unidos al Señor y tenemos una nueva identidad. También el Señor, gracias a su muerte y su resurrección, nos hace caminar en santidad, pues el pecado ya no controla nuestra vida. Nos hace caminar en santidad, pues el pecado ya no controla nuestra vida. Vamos a leer Romanos 6, del 9 al 11. Sabiendo que Cristo, viendo resucitado a la mujer, la muerte no se enseñoreará más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez más, a Dios mismo. Así también nosotros al pecado, pero vivos para Dios en Cristo. Amén. El pecado es el gran problema de la humanidad. Y ya hemos dicho que el pecado entró por la desobediencia de ese hombre, de Adán, ese Adán. Pero dentro de ese plan que les hablé al principio, Dios instituyó la ley y los sacrificios rituales. ¿Recuerdan? Esos sacrificios resultaron insuficientes para reconciliarnos con el Señor. Y lo que hacían era mostrar la necesidad de un sacrificio superior. Era necesario que hubiera una ofrenda única, perfecta, que reemplazara todos esos sacrificios temporales. Ayer nosotros hablábamos con Filipo de esto y le decíamos, imagínate la cantidad de animales que se sacrificaron, la cantidad de sacrificios que hubo que hacer. Y sin embargo no fueron suficientes, por lo cual el Señor debió mandar un sacrificio definitivo para quitar el dominio del pecado de la humanidad. Y dice Hebreos 9:12, y no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y eso habla de Jesús. Jesús murió una sola vez y para siempre. En la Semana Santa, y es algo personal, yo veo que, bueno, sí, recordamos la muerte del Señor, pero celebramos su resurrección. No tiene sentido ese pesar, ese luto. Cuando Él venció la muerte, uno se entristece cuando alguien muere, y mucho más, porque si no tuvo esperanza de resucitar en el Señor, nos entristecemos. Pero el Señor resucitó, murió una sola vez, no debemos entristecernos. Debemos seguir adelante. Y el pasaje lo dice. Ya no muere, la muerte no se enseñaría más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Entonces, basado en todo esto, pues debemos entender, fíjense que aquí dice, que nosotros debemos considerarnos muertos al pecado, y muertos al pecado una sola vez y para siempre. Esta palabra considerar, que dice allí, viene de un término griego que se llama logizomaia, y es un término contable. Es que eso está sentado en el libro contable. ¿Qué pasa cuando se anota algo en el libro, Beso? Es algo legal, es algo que ya no se va a eliminar. Si usted, eso está anotado ahí, usted cuente que es con eso. Entonces, lo que quiere decir allí, ese considerar, es que usted crea que eso es cierto, que usted lo tenga como una verdad, que lo crea firmemente. Entonces, nosotros no podemos dudar de esa verdad. Nosotros
nuestros sentimientos, nuestras emociones, lo mal que nosotros hemos actuado, o el pecado que nosotros hemos hecho, no nos puede hacer dudar de esa verdad. Antes de ser salvo, pues el pecado era como un amo que nos dominaba, se enseñoreaba de nosotros. Pero ahora dice el pasaje que ya no se enseñorea más de nosotros. Y Pablo lo dice en el contexto en Romanos 5:21. Así como el pecado reinó sobre nosotros, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en la relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, si estamos muertos al pecado, eso nos lleva a poder vivir en santidad, porque el pecado ya no nos domina. Tenemos la gracia del Señor que nos aleja de ese pecado. Y entonces aparece este término de santidad. Podemos vivir en santidad. La gente que no conoce esto escucha santidad, santo, y hasta lo usan de forma despectiva. Sí, él se cree muy santo. Ahora que es evangélico se cree santo. Hermanos, nosotros debemos saber que ser santo es ser apartado. La gente tiene otra connotación por los santos de las iglesias. Santo es ser apartado. El Señor nos aparta del mundo y nos hace hijos suyos y nos escoge con un propósito diferente. Necesitamos, por esa santidad, nosotros pasamos a vivir no según los principios del mundo, sino por los principios de Dios. No es por la forma de vivir del mundo, es la forma de vivir que Dios quiere. Dice Primera de Pedro en el 1, 14 y 16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. El Señor quiere que seamos como Él, que lo imitemos. Somos sus hijos, que caminemos en ese camino que Él camina. Y entonces aquí entra ese tema del cual estaremos hablando en estos próximos meses, que es la santificación. La santificación es esa transformación continua que está haciendo Dios en nosotros, porque Él nos apartó y quiere que nosotros nos transformemos a su imagen, ya lo vimos, para que nuestra vida se parezca cada vez más a Él, es seguir la pisada de Dios. Teológicamente, pues la santificación tiene varias etapas. La primera de ellas es la santificación posicional, que es esa que nosotros obtenemos al creer y estar unidos en Cristo, como ya lo hemos dicho. Por su sacrificio nosotros somos declarados santos. ¿Ok? Ya nosotros hemos sido declarados santos, pero no por nuestros méritos. Hemos sido apartados por ese sacrificio del Señor. Luego, en nuestro caminar cristiano, está la santificación progresiva, que es la que nosotros estamos viviendo, que es un proceso continuo por el cual el Señor, a través de su Espíritu Santo, pues va transformando nuestro carácter hasta que alcancemos esa estatura del varón perfecto, ¿verdad? Eso está ocurriendo en el día a día, por eso nosotros seguimos luchando contra el pecado y buscamos obedecer a Dios. Y la santificación, pues, va a tener su culminación cuando tengamos esa santificación futura, cuando estemos bajo la presencia del Señor, en donde seremos totalmente libres del pecado, porque Él es santo y estaremos bajo su presencia. Amén. Entonces, la santificación es un proceso que no significa, en ese proceso progresivo, la ausencia de pecado, porque muchos se preguntarán, pero ¿por qué si yo soy santo entonces sigo pecando, sigo cayendo y vuelvo a caer? Porque tenemos una naturaleza pecaminosa que aún no nos abandona hasta que seamos totalmente perfeccionados. Pero hay una gran diferencia. Lo hablaba esta mañana con el hermano Eliezer. Antes el pecado era nuestro dueño y nos dominaba.
pero ahora el pecado no se enseñorea de nosotros. ¿Qué pasa si usted peca? ¿Cómo se siente usted? Se siente mal porque ahora usted es consciente de que hizo mal. El que no tiene esa gracia del Señor, el que no está en ese proceso de santificación, peca y no le importa. ¿Cuántas personas no están por ahí haciendo lo malo y no les da importancia? Más bien se normaliza el pecado y se normaliza lo malo. Pero nosotros tenemos ante el pecado una actitud de arrepentimiento y no vivimos en pecado, sino que por nuestra propia naturaleza podemos caer. Como decía Eliezer hoy, es una batalla, nos paramos y caminamos y nos arrepentimos. Pero que tenemos la certeza de que el Señor, en donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y tenemos esa certeza de que el Señor nos perdona. ¿Amén? Finalizando el pasaje que nos toca estudiar el día de hoy, Pablo nos enseña cómo debemos vivir a la luz de esa lucha contra el pecado. ¿Qué debemos hacer para caminar en santidad y seguir caminando siguiendo las pisadas del Señor? Yo les voy a leer, dice el versículo 12, dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Entonces, como les decía, ya el pecado nos domina. Nosotros no podemos dejar que esos malos pensamientos, esos malos impulsos, esos malos deseos dominen nuestra vida. Ellos van a estar allí, pero nosotros no tenemos ya la obligación de obedecerlos. Nosotros debemos hacer lo que se llama una negación consciente. Conscientemente decir, no, ya yo no obedezco al pecado, yo lo debo, no voy a caer en él. Como dice allí, no voy a obedecer sus concupiscencias, no voy a dejarme tentar. Es lo primero, no debemos dejar que el pecado vuestro reine en vuestro cuerpo mortal. Ya hemos hablado de que él ya no es nuestro amo, que no reina en nosotros. Dice el versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Esto lo que quiere decir es que nosotros no podemos poner ninguna parte de nuestro cuerpo al servicio del pecado, porque finalmente eso es algo que nos hace daño a nosotros mismos. Y eso incluye nuestra mente, nuestros ojos, nuestra boca, nuestras palabras, nuestras acciones. Todo lo que hacemos debemos evitar colocarnos como instrumentos, dice allí, como instrumentos de iniquidad, como instrumentos que sirvan al pecado. Al contrario, no basta solamente por lo que dice allí, dice, vuestros miembros, debemos colocar vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. No solamente basta con no hacer pecado, sino también que tenemos que hacer justicia. Debemos conducirnos a través de esos actos de justicia. Debemos ser herramientas para servir, para bendecir, para edificar a los demás. Entonces, eso nos va a ayudar también en esa lucha contra el pecado. Y por último, hay una promesa. El pecado no se enseñoreará de vosotros, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El Señor nos promete que aunque el pecado está allí, ya no nos dominará, porque estamos bajo la gracia. Y la gracia de Dios sabemos que viene del sacrificio de su Hijo y es mucho más poderoso y nos va a ayudar en el problema, en la tentación, en la debilidad, porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios. Amén. Entonces, aquí debemos revisar qué áreas de nuestra vida estamos dejando que sean corrompidos por el pecado. ¿Qué áreas están esos impulsos dejando que sean dominados por nuestra propia naturaleza pecaminosa? Es importante identificarlo, tenerlo allí, meditarlo y luchar contra eso, hacer esa negación consciente. No lo voy a hacer, no lo voy a decir, no lo voy a practicar. También es importante que pensemos, ¿estamos siendo instrumentos para destruir o para edificar? ¿Estamos usando nuestra boca, por ejemplo, como un instrumento de maldad, mintiendo, blasfemando, murmurando de otros? ¿O lo usamos para edificar, por ejemplo, para llevar el evangelio?
igual con nuestra mente, con nuestros ojos. Revisemos eso. ¿Qué nos hace falta para que nosotros sigamos creciendo en el Señor? ¿Qué nos hace falta para seguir esa santificación progresiva en espera de esa gracia venidera que ya de antemano sabemos y confiamos que tenemos en el Señor? Vamos a orar, póngase de pie. Y nos llevamos a estas reflexiones, pero nos vamos gozosos de saber que gracias a su resurrección tenemos una nueva vida, tenemos una nueva identidad y somos considerados hijos de Dios y podemos caminar en ese camino de santificación. ¿Amén? Y nos vamos también retados a seguir en esa lucha contra el pecado, contra la maldad, pero seguros y conscientes de que no estamos solos y de que no es en nuestra fuerza, sino que es por el poder de Dios, por la gracia de Dios y con la gloria de Dios que nos acompaña en cada día. ¿Amén? Y tiene su rostro, vamos a orar. Bendito Dios, Señor. Gracias, Padre, porque desde el inicio de la creación nos amaste. Y aunque nosotros nos alejamos de ti, Padre, tú hiciste un plan maravilloso para reconciliarnos contigo. Fue a través de esa muerte y resurrección de tu Hijo, Señor, que nosotros pudimos alcanzar la salvación y la vida eterna. Nosotros no lo merecíamos, Señor. Éramos nosotros los que debíamos estar allí crucificados, Señor. Éramos nosotros los que debíamos pagar por el pecado, Señor. Pero tú, Padre, en tu gracia y en tu gran misericordia para con nosotros, pues nos liberaste de esa esclavitud del pecado. Gracias, Señor, por enseñarnos que a través de tu muerte y resurrección obtenemos esa gracia inmerecida, ese favor, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser responsables de ese gran regalo que tú nos das, dándolo a otros también, por pura gracia, Señor. Ayúdanos a llevar tu evangelio. Ayúdanos a predicarle a todo aquel que no te ha conocido, Padre. Ayúdanos a entender que somos hijos tuyos, que tú nos adoptaste, Señor, que somos de tu propiedad. Que ya no somos esclavos del pecado, Señor, sino que te servimos a ti. El Dios vivo, eterno, que murió por nosotros, que resucitó, pero que también volverá y seremos glorificados por ti. Esa es nuestra esperanza, Señor. Esa, Señor, es la base de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a caminar en santidad en todos los aspectos de nuestra vida. Perdónanos, Señor, si te hemos fallado, si hemos caminado contrario a lo que tú, Señor, pides de nosotros, y ayúdanos, Señor, a luchar contra el pecado todos los días de nuestra vida. Sabemos que contamos contigo y que ya tú venciste una vez y para siempre en esa cruz. Ayúdanos a entenderlo y a vivir nuestra vida conscientes de eso. Para ti sea la gloria y la honra y este aplauso de tu iglesia, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.